Es un placer y un honor participar en este día, en la ya tradicional sesión solemne de la Academia Huilense de Historia, cuando esta corporación conmemora los 205 años de expedición del Alta de Independencia de la provincia de Neiva, agradeciendo de todo corazón al profesor Alexander Quintero, presidente de la Academia, el designarme para llevar la palabra en esta fecha, cuando también se cumplen 203 años del cambio de nombre del combativo y célebre batallón Neiva, creado por nuestros paisanos en la fase final de nuestra independencia del yugo español y que pelearía por la libertad de Perú y Ecuador. En esta fecha de 1822, Bolívar le cambió el nombre de batallón Neiva por el de Vargas, para recordar la célebre batalla del Pantano de Vargas, precedente a la definitiva de Boyacá sobre el río Teatinos. Es difícil hablar de desarrollo constitucional en aquella lejana época en que toda la América se levantó contra la dominación española que durante más de 3 siglos nos trajo desolación y muerte, vasallaje y arrasamiento, destrucción y ruina. Sin desconocer hechos buenos, que los hubo y a granel, las armas le dieron a los invasores una potestad para cambiar desde los modelos agropecuarios hasta el alma de los primitivos habitantes de estas tierras, que manejaban, como los mayas, conceptos muy avanzados de la gravitación universal siglos antes que Copérnico, o que interpretaban los vasos comunicantes y la gravedad del agua siglos antes que Pascal, con acueductos en tubería de piedra, como los incas, en tiempo en que los reyes europeos aún utilizaban inodoros de hoyo y letrines en sus palacios. En el caso de la Nueva Granada, en lo que hoy es Colombia, el deseo de darse una ley fundamental para los pueblos fue tema que nos llevó a constantes enfrentamientos de todo tipo a partir de lo ocurrido el 20 de julio de 1810 en Santa Fe, la capital del Virreinato. Tras la decisión de la Junta Suprema Santafereña del 29 de julio de oficiar a cada provincia para que enviara un representante a la capital del reino con el fin de formar un reino provisorio general, cada pueblo lo entendió de manera diferente. Las capitales provinciales entraron en disputas con las villas y se interpretaba la libertad de crear sus propios gobiernos como una facultad de cada quien, pues así como Santa Fe quería lo suyo, Neiva, Pamplona, Cartagena, Popayán querían lo propio, y los pueblos que las conformaban también creían que las capitales provinciales los querían subyugar, y nosotros en estas tierras no fuimos ajenos a ello. Desde tiempos coloniales nuestra provincia de Neiva estaba conformada por 4 villas o municipios, si lo queremos entender así: Purificación, La Plata, Timaná y obviamente Neiva. Todas tenían diferencias de linderos geográficos en un territorio que comprendía hasta los llanos del Yarí, donde hubo un pueblo llamado Espíritu Santo del Caguán, hoy perteneciente a Caquetá. Y esas diferencias también se notarían en el periodo que reseñamos. La proclama santafereña, lejos de unir, dividió. Las capitales provinciales creyeron que la virreinal la quería someter, y las villas creyeron que las de provincia buscaban subyugarlas. Pasó en Monpó frente a Cartagena, Girón de Pamplona, Sandín y Vélez de Socorro, Sogamoso, Chiquinquirá y Mozo de Tunja, Ambalema de Mariquita, y en el extenso Cauca, Cali se unió a Bú, Anselma, Toro, Cartago y Caloto en contra de Popayán. En nuestro caso, Garzón y Purificación contra Neiva, mientras La Plata demostraba sus afectos hacia Popayán. El primer paso hacia una constitución lo dio Timaná al convocar un cabildo abierto en Garzón, que el 6 de septiembre de 1810 escribió su propia norma, que tiene como característica principal, a mi modo de ver,
que fue la única firmada y refrendada por los pueblos indígenas que entraron en plano de igualdad con mestizos, blancos y criollitos en general. Este tipo de constituciones no se volvería a ver en estas tierras sino en 1991, 181 años después, con la Constitución de la República de Colombia de 1991, y en otros lares más recientemente, Ecuador, Bolivia y Paraguay. Pero esta incipiente carta tiene características singulares. Para nada menciona reyes, es decir, desconoció en absoluto a la monarquía. Aumentó el número de los miembros del Cabildo, su máximo gobierno, y amplió sus periodos de vigencia desconociendo la legislación española. Trasladó la villa de Timaná a Garzón, algo que solo podían hacer las cortes hispanas, y se metió con el régimen de impuestos, también velado exclusivamente para la corona. Por ejemplo, la alcabala, que era el IVA de nuestro tiempo del 19%, entonces era del 4%, pero Garzón lo redujo al 2%. Del IVA de entonces quedaron exentos los indígenas, los oficiales de obra, los labradores o campesinos que vivían de sus productos, los víveres, las carnes frescas, saladas y el cebo. Según palabras de su texto, no había alcabala para que se facilite, comillas, la provisión de sus lugares por ceder en beneficio de la sustancia natural de la humanidad, cierra comillas. En otras palabras, no había impuestos para lo que hoy llamamos la canasta familiar. En otras palabras, que ya no la hacemos en canasta sino en bolsa, es decir, los alimentos que son la sustancia natural de los humanos. La Constitución de Garzón establece también la organización de la rama de justicia, separando los casos civiles, penales y de menores, y crea una especie de defensoría pública con agentes públicos juramentados para atender como abogados de oficio a los que denominan pobres de solemnidad. En eso de volver trizas, para utilizar una expresión nueva, la legislación española, para hablar en términos de la República de Timaná y Garzón, asumió facultades que solo tenía el monarca, como los valores de los 4 sellos de papel oficial, los estipendios de los curas, la asignación de las villas y parroquias, la morigeración o rebaja de los diezmos, el pago de los derechos parroquiales, la designación de jueces y hasta la creación de parroquias y la designación de párrocos entraron a ser parte del gobierno que se instaló por decisión popular de la época. En el entretanto, a semejanza de Santa Fe y otras, Neiva buscaba crear su propio gobierno provincial e invitó a las villas para ello. Garzón comisionó como diputado a Jorge Tomás Termina con el encargo expreso de que no podía negociar nada que fuese incompatible con su constitución. Allí empezaron las rencillas. Al tiempo que en el resto del país empezó el periodo conocido como la Patria Boba, y que en nuestro caso provocó los enfrentamientos de la capital y sus villas, especialmente con Timaná y Garzón y Purificación, que propendieron por su independencia o por la anexión a Cundinamarca y La Plata con Popayán. La primera carta provincial. La Junta Superior de Neiva, a pesar de las dificultades con representantes de las villas, más de Timaná que de Garzón, se instaló pero se mantuvo expectante del conflicto surgido entre federalistas y centralistas, esto es, entre el Congreso de las provincias de la Nueva Granada y el Colegio Electoral de Cundinamarca. Buscando la reconciliación regional, se convocó el Congreso de Yaguará, septiembre-octubre del 11, que al decir de algunos pocos frutos produjo, pues como bien lo describió el Cabildo de La Plata en carta a su homólogo de Popayán, comillas, el reino hoy se haya dividido en tantos sistemas cuantos son los vivientes que lo ocupan, cierro comillas. Neiva tenía ahora un colegio electoral, una especie de congreso constituyente que hasta el 3 de febrero de 1812 redactó una constitución que lamentablemente se ha perdido hasta ahora en la estantería de la historia, como lo recordó aquí hace unos años a Marina Cesorio.
Nosotros encontramos algunas referencias a ella en el Archivo General de la Nación, en las que se expresa que se creaba un poder ejecutivo ejercido por un presidente, cargo para el cual fue elegido José Antonio de las Bárcenas de Purificación. Preveía un colegio revisor y electoral de la provincia libre y 3 tribunales, de justicia, de guerra y el legislativo. Cada tribunal tendría sus ministros y su presidente, que agrupados formaban el Serenísimo Colegio. Como presidente de esta corporación, el Serenísimo Colegio, fue elegido el sacerdote Pedro José María de la Borda, una gran figura, párroco de Gigante. Según las referencias, la provincia en esta primera constitución estaba conformada por departamentos o municipalidades y nuevos pueblos como Paijol, Gigante y Nepomuc, extraño nombre que le dio a Villavieja. El colegio tendría 8 vocales, 2 por Neiva y los restantes de a 1 por Timaná, La Plata, Nepomuc, Yaguará, Gigante y Paijol. Quedaban por fuera Purificación y Garzón. Esa constitución perdida, para muchos fue defectuosa e ineficaz, además de onerosa, pues impuestos como el de la alcabala, Bolívar, quedaban en el 4% y las rentas de la provincia no daban para sostener un gobierno que en la práctica no existió, pues su presidente los convocaba y los titulares no llegaban. Tan ineficaz que el presidente Bárcenas renunció varias veces al cargo en 1813, pero no había quien la aceptara ni a quien entregarle el poder. Convocó cabildos abiertos, asambleas de padres de familia, aumentó el número de diputados con pueblos y nada funcionó. A todo ello debemos agregar que ya España había empezado la reconquista por el sur. Popayán ya había caído y Neiva sería el siguiente objetivo. Esa reconquista fue uno de los objetivos de la campaña del sur del triunfante de Cundinamarca, Antonio Nariño, iniciada en 1813, septiembre, pasando por nuestra provincia, pernoctando en Purificación, Neiva y La Plata. El éxito de esa campaña llevó a Bárcenas a convocar el Colegio Revisor Electoral para que a partir del 8 de enero de 1814 iniciara sesiones con el fin de expedir la nueva constitución de la provincia libre y eligiera presidente del Estado, ministros judiciales, revisores de la Constitución y representante al Congreso de la Unión. Una de las primeras decisiones del colegio fue expresar su adhesión a Cundinamarca, según acta del 20 de enero. Posteriormente escribió, hoy hace 205 años, el acta de independencia, que en una de sus apartes reza que, comillas, ahora, nuevamente y en presencia del soberano autor de los derechos del hombre y de la justicia de su causa, repite y jura que el Estado de Neiva desconoce por rey a Fernando VII y cualquier otro que se coloque en el trono de España y a toda autoridad que no emane inmediatamente del pueblo de sus apoderados o representante rompiendo eternamente la opinión política con la metrópoli. Tal vez en referencia al paso del héroe santafereño, traductor y víctima de los derechos del hombre y del ciudadano. El colegio siguió sus funciones pendientes de los sucesos políticos y militares. A fines de 1814, ya Nariño derrotado y preso en Pasto, Cundinamarca fue sometida por el Congreso y el régimen federal se impuso. Los constituyentes de Neiva se dedicaron a crear una nueva estructura de gobierno según los lineamientos del Congreso General. Expedida el 31 de agosto de 1815, la última constitución neivana se dicta, como dice en el preámbulo, con el más vivo reconocimiento hacia el supremo legislador y árbitro del universo, con que se ha designado devolvernos el derecho de existir. En referencia a la divinidad y acomodada, como se expresa, en un todo al plan de reforma provisional dictado por el soberano cuerpo de la nación el 23 de septiembre de 14. La Constitución de Neiva consta de 229 artículos
que en muy poco se aleja del texto de la expedida por la República de Tunja en diciembre de 1811. Incluso en el título primero, llamado Derechos del Hombre en Sociedad, se copian textualmente 31 artículos que componen el capítulo primero de la Carta de Tunja, titulado Declaración de los Derechos del Hombre en Sociedad, y que son en buena parte textos de los derechos del hombre y del ciudadano proclamados por la Revolución Francesa. Para abonar esa primera parte de la Constitución naivana, trae 2 artículos nuevos frente a Tunja, es decir, son 33. Uno de ellos, a diferencia de Tunja, consagra totalmente las libertades de opinión y de prensa al expresar que el derecho a manifestar su modo de pensar y opiniones, sea por medio de la prensa o de cualquier otro modo, y el de juntarse pacíficamente, no pueden ser prohibidos. Y el artículo 13, que expresa que si el Ejecutivo conoce de una trama de invasión o conspiración contra el Estado, por iniciativa propia, puede decretar la prisión, arresto o arraigo contra los presuntos autores, lo que nos recuerda un reciente estatuto antiterrorista o un estatuto de seguridad. Tal vez también se referían a una conspiración que contra Nariño se fraguó días antes en La Plata, Huila. Mientras la Constitución de Tunja expedía el nombre de Dios Todopoderoso, en algunas partes hace menciones religiosas, la de Neiva consagra todo un capítulo de 6 artículos destinados a favorecer la religión católica como oficial, única y verdadera, aunque estipula que las armas oficiales no estarán prestas a las guerras religiosas ni los ciudadanos sujetos a los tribunales de la Inquisición. Avanzado en esta parte esta Constitución. Tunja y otras constituciones designan un poder legislativo compuesto de 2 cámaras, Senado y de representantes, con algunos cambios de nombre pero con funciones específicas. La de Neiva crea un solo cuerpo denominado Colegio Electoral de la provincia que en nada podrá actuar en materias como guerra y hacienda, que son potestad del soberano Congreso de la Nación. En materia judicial, la Carta Neivana difiere bastante de la boyacense, y en profundidad en materias como las judiciales, en las que, visto el articulado en términos generales, son como todo un pequeño código penal en materia procesal que consagra, entre otros, principios como el de habeas corpus. Un artículo muy avanzado para la época es el que dictamina que la habitación de todo ciudadano es un asilo inviolable, al que ningún juez o tribunal puede entrar de noche, ni allanarla, sino en clase de auxilio, como en un incendio u otra calamidad. El colegio electoral es el máximo poder legislativo con diversidad de funciones, con miembros elegidos por lo que entonces denominan el pueblo. Quiere ello decir que, como en la época de la legislación hispana, solo podían votar los hombres, la mujer en nada se la nombra, siempre y cuando los hombres sean libres, es decir, no sean esclavos o negros, vecino del lugar, padre o cabeza de familia, o que tenga casa poblada y viva de sus rentas o trabajos sin dependencia de otro. Es decir, no pueden votar los peones ni los concertados o asalariados, que no sean vagos, habitantes de calle, ni tengan causa criminal pendiente o fallada, ni los que en su razón padecen defecto contrario al discernimiento, es decir, locos, tontos, personas diferentes, bipolares, etc. En otras palabras, solo votaban los hombres de bien, los ricos. En suma, la Constitución de 1815, hecha imagen y semejanza de varias, especialmente de la de Tunja, fue una pieza acatada y funcional, aunque su vigencia fue corta, pues ya las huestes españolas harían trizas nuestra primera república, que inundó de sangre humana las tierras de esta región en el llamado régimen del terror. En resumen, nuestro desarrollo constitucional fue amplio y variado,
aunque al vaivén de los acontecimientos internos y externos. El centralismo y el federalismo fueron ejes de muchas discusiones, en que los conceptos se trastocaban y se redefinían como hoy en día. Muy difícil ponerse de acuerdo sobre significados y significantes. ¿Qué es la libertad y hasta dónde llega? Si nos liberamos de España, eso no quiere decir que sigamos sujetos a Santa Fe o a Neiva. Si los santafereños son libres, esa misma libertad la tienen los neivanos. Y si estos la tienen, ¿por qué imponen su libertad a Timaná o a La Plata? Son las eternas discusiones por uno u otro motivo, las viejas como las nuevas, en la constante repetición de la historia. Si tenemos concepto de territorio, también se nos impone el de nación. Si resolvemos hacer valer nuestro suelo, se nos impone el de subsuelo. Si tenemos consultas populares para decidir nuestro destino, sea minero o de represas, se nos antepone el criterio de la propiedad de la nación, como si los territorios no fueran parte de esa nación que se domina desde Bogotá. Y se nos impone la civilización, entre comillas, con criterios, con nombre de conceptos como libertad, democracia y progreso, para despojarnos del territorio y crear nuestros proyectos, crear proyectos multicriminales que nos llenan de quimbos e irritangos que destruyen nuestras vidas, nuestras tierras, nuestros modos culturales de producción. Tal como hace más de 5 siglos los españoles vinieron a arrasarnos y a decirnos que la gravitación universal fue iniciada por Copérnico y los mayas no existieron, y que los conceptos hidráulicos con los acueductos de los incas, sino de un francés, la anticultura del despojo. Ayer nomás, el académico Camilo Francisco Salas nos enviaba al chat de la academia, pues también estamos tecnificados a pesar de los viejitos, un texto con recomendaciones para activar los hemisferios del cerebro como una forma de evitar la enfermedad de Alzheimer. Ojalá pudiéramos nosotros, los ilustres investigadores, hacer ejercicios como este de hoy y muchos más para ejercitar los hemisferios cerebrales de los pueblos y evitar el Alzheimer de la historia, consecuencia de un perverso modelo educativo que no quiere que las próximas generaciones, las de los despojados y las de los desplazados, sepan de dónde vienen y para dónde van, y sobre todo que entiendan quiénes son. No le demos la razón a Gonzalo Jiménez de Quesada. Esto no puede ser el valle de las tristezas. Señor presidente, profesor Alexander Quintero, compañeros de la Academia Huilense de Historia, respetable auditorio, paisanos y famosos del pasado, muchas gracias.